El agua del mar baña la costa de Sanxenxo y Cambados. Las noches de verano, la playa de amigos se llenará. Alguna chica sirena hermosa, alguien pescará. La prensa titulaba: un pescador milenario la curaba. Amigo de las sirenas, corre amor por las venas. Pescadores esperan sin cesar a que Julio César dé orden de embarcar para marisco a Roma exportar. Los pescadores dinero en efectivo han de ganar para su familia e hijos alimentar. Hoy nos sumergimos en estos dos concellos para disfrutarlos, para hablar de tradición y de compromiso con sus gentes, para ver de primera mano lo difícil que es sacar sus productos de sus aguas, para ver la otra cara de estas localidades fuera del ajetreo veraniego, para enloquecer con su gastronomía y sus tradiciones, para seguir cruzando el norte. I was good on my own, that's the way you was. That's the way you was. You were good on the love for a faded love. On some faded love. Tell me what you keep complaining for. Feeling jaded, I used to trip off the things I was kicking to you. Had some fun on the run, though I'll give it to you. But baby, don't get it twisted. Hola, muy buenas, mi nombre es Gonzalo, soy el alcalde de Sanxenxo y os invito a conocer nuestro municipio. Nos encontramos en uno de los múltiples puntos emblemáticos de la villa de Sanxenxo, donde tenemos a mano izquierda la playa de Silgar, una de las mejores playas de toda Galicia, con distintivo Q de calidad y bandera azul, donde tenemos al fondo la villa marinera de Portonovo, también muy turística, donde nos encontramos en un punto también donde mucha gente se para a quitar fotografías estratégicas en el Círculo de los Deseos, y más al fondo tenemos una de las estatuas que diferencian nuestra villa, como es la Madama de Silgar. A nuestra derecha también se encuentra el puerto deportivo Don Juan Carlos I, que por cierto también es una visita en los últimos meses del rey emérito y nos honra aquí con su presencia habitual. Sanxenxo es una villa turística en la que se confluyen un montón de virtudes. Tenemos gastronomía, tenemos historia, tenemos patrimonio, tenemos evidentemente mucha calidad, y lo que yo resaltaría de nuestra villa es la hospitalidad de nuestras gentes, dado que el turismo es nuestro principal sector. Decir que Sanxenxo es un destino que significativamente en verano se transforma en la tercera ciudad de Galicia en cuanto a número de visitantes, pero cualquier escapada de fin de semana, como puede ser los asturianos, que a prácticamente 3 horas y media se pueden acercar a nuestra villa, pueden disfrutar y descubrir de Sanxenxo múltiples cosas bellas fuera del verano, como pueden ser villas típicas, senderos turísticos, excavaciones como la de la Lanzada, el turismo náutico, la gastronomía y sobre todo este clima, que hoy prácticamente en el mes de diciembre nos encontramos con un clima fantástico, ¿no? Por lo tanto hay un cúmulo de circunstancias que hace muy atractivo y
Yo como alcalde os invito a descubrir este ayuntamiento porque tiene múltiples ofertas y seguramente todos los visitantes que nos reciben, hay esa estadística también de que prácticamente el 70-80% de las visitantes que nos visitan pues repiten en alguna ocasión, lo que quiere decir de que es un destino que gusta y evidentemente pues eso nos llena de mucho orgullo, ¿no? Bien, en esta época del año, pues como acabamos de comprobar con este clima, pues es un clima muy suave, muy cercano, muy dado en las Rías Baixas. Nos encontramos con una gastronomía propia de aquí de la tierra, nos encontramos con patrimonio, tenemos mucho patrimonio que enseñar a nuestros visitantes. Nos encontramos con unos paisajes estupendos en diversas parroquias, de las 7 parroquias que tenemos. Nos encontramos con un turismo náutico que también se puede disfrutar en esta época del año. Nos encontramos con una oferta de senderismo importante. La propia Mancomunidad del Salnés, corazón en el que nos encontramos, hay una ruta del Padre Sarmiento que puede recorrer andando prácticamente toda la costa. La verdad es que es múltiples ofertas fuera del verano, que ya de por sí pues, hace propio y destacable el nombre de Sanxenxo, ¿no? Nosotros seguimos apostando por la desestacionalización y evidentemente Sanxenxo reúne esa serie de requisitos que hacen atractivo esa escapada de fin de semana en los meses lejos del verano. Bueno, espero que os haya gustado el concello de Sanxenxo y gallegos y asturianos, primos hermanos, ya sabéis, a 3 horas y media os esperamos aquí. Hola, soy Rafael Rodríguez, soy el arqueólogo de la Diputación de Pontevedra, estamos en el Campo de Alanzada y os invito a que viajéis 2000 años de historia desde hoy en día hasta el siglo I a.C. Pues estamos en el Campo de Alanzada, un proyecto que capitanea la Diputación de Pontevedra de manera conjunta, en este caso con el Ministerio de Fomento, un protocolo firmado entre las dos administraciones. Es la segunda campaña de excavación que lleva a cabo la Diputación de Pontevedra, porque ya ejecutamos una anterior en el año 2010 y ahora en esta lo que buscamos, lo que pretendemos es ampliar el área de excavación y de visita que conseguimos en el 2010. En el 2010 recuperamos toda una serie de estructuras que ya habían sido excavadas desde el año 50 hasta los años 80 y lo que ahora queremos es que la gente que llega aquí a Lanzada no vea solamente 2 estructuras, sino que vea un área visitable en torno a 1.800 metros cuadrados aproximadamente, en donde pueda hacer un recorrido por todas las etapas históricas que tenemos aquí controladas en el Campo de Alanzada, porque este yacimiento es un yacimiento bastante limitado, bastante controlado, a nivel territorial no tiene una gran extensión y aquí tenemos una ocupación humana que empieza en el siglo VIII a.C. y que perdura hasta hoy en día, lo cual deja muestra pues, todos los chalés unifamiliares que nos rodean y la cantidad ingente de gente que llega aquí en verano para disfrutar de la playa Lanzada. Nuestro día a día, nuestro trabajo cotidiano, a pesar de que siempre se presenta como algo muy bonito, qué bonito ser arqueólogo con pincelito y paletín y demás, o como Indiana Jones, no tiene nada que ver con eso, es mucho de pico, de pala, de azada, de carretilla. Y bueno, como podéis ver a mis espaldas, con un agujero tremendo que implica mover 14.000 toneladas de tierra, que es lo que llevamos desde el 20 de julio aquí movidas ya. Digamos que nuestro trabajo es empezar a bajar las diferentes capas de tierra que vamos documentando. Cada una de esas capas de tierra suele ser una etapa del yacimiento, un momento cronológico o un momento funcional del yacimiento en el que estamos, y ir sacando poco a poco esa capa y viendo qué materiales asociados están, ir documentándolo todo perfectamente, aparte todo perfectamente georreferenciado, y después montar ese puzzle, después empezar a escribir el libro que nos está dando la tierra, todos esos momentos ocupacionales, esos momentos cronológicos, esos muertos, esas estructuras y esos materiales cerámicos y de bronce o hierro. Hay que montarlo todo en el laboratorio y darle forma, empezar a leer y a escribir todos estos datos que estamos encontrando. Pues una vez que terminemos la excavación arqueológica que tenemos en marcha,
La siguiente fase va a ser una fase, bueno, dos fases, digamos así, una fase de consolidación y una fase de musealización. El que la gente que visite a Lanzada el verano que viene, sin ir más lejos, pueda entender lo que está viendo, que no solamente sea un mogollón de piedras, un mogollón de muros sin un contenido, sino que la gente que venga, que lo pueda leer, que lo pueda entender y que pueda incluso sumergirse durante estos 2000 años de historia que tenemos aquí. Para ello haremos proyecto de consolidación y de musealización, esa parte ya derivará del Ministerio de Fomento, no tanto la Diputación de Pontevedra, y lo suyo en un futuro no muy lejano sería continuar el área de excavación, seguiría ampliar todavía más estos 1800 metros cuadrados porque el yacimiento tenemos constancia que llega hasta la actual carretera y hasta la punta donde se encuentra la ermita y la torre, o sea que tenemos todavía bastante campo de juego para seguir abriendo. Pues para todos aquellos amantes de la historia y sobre todo de la arqueología que quieran conocer un yacimiento diferente y excepcional, los esperamos aquí en el campo de Lanzada. Hola, soy Suso, concejal de turismo. Si quieres disfrutar de la gastronomía, la cultura y nuestro microclima, Sanxenxo es tu destino. Sanxenxo es un pueblo turístico tradicionalmente familiar. Llevamos más de 100 años acogiendo visitantes tradicionalmente de Madrid, de zonas como Madrid, Portugal y propia Galicia, pero además zona toda norte de España. Asturias es uno de los lugares de los que nos nutrimos de visitantes tradicionalmente y por la distancia la poca distancia que tenemos con Asturias es uno de los sitios, ahora mismo 3 horas y media, de las que recibimos más visitantes. En Sanxenxo apostamos por la calidad y tratamos de llevar este tema de calidad con los empresarios, ir de la mano con ellos. Ahora mismo 115 empresas y organismos públicos están distinguidos con el distintivo SICTED. Somos el segundo ayuntamiento en toda España con distintivos Q de calidad después de Madrid, y nuestras más importantes playas tienen bandera azul otorgada por los consumidores. Queremos destacarnos como ciudad de turismo familiar y turismo de cercanía, y además en diciembre, por ejemplo hoy, con el día maravilloso que tenemos, es el ejemplo perfecto para un turismo fuera de verano. Sanxenxo es mucho más que sol y playa. Estamos en una zona donde perfectamente se puede distinguir zona de mar y zona de montaña. Tenemos recursos tales como rutas de senderismo, una necrópolis del siglo II a.C. en la zona de la Lanzada. Tenemos recursos tales como pazos, miradores, de los que estamos muy orgullosos y estamos trabajando en una ruta de miradores. Y esto hace que el visitante fuera de temporada de verano, sabiendo que el Ayuntamiento de Sanxenxo es la tercera ciudad por población en toda Galicia, se transforma de 17.500 habitantes en todo el año a un pueblo de 150.000 habitantes en el verano. Vuelvo a repetir que lo que es el invierno es un ayuntamiento que tiene muchísimas posibilidades para nuestros visitantes. La gastronomía destaca por la calidad de los productos que tenemos, con lo cual cualquier visitante que quiera venir a Sanxenxo en época fuera de verano tendrá la suficiente oferta como para pasar unos días, una estancia agradable. No te lo pienses más, Sanxenxo es tu casa, ven y disfruta. Hola, soy Digna, la propietaria del restaurante Fidel. Os doy la bienvenida a mi restaurante y a la playa Panadeira.
Restaurante Fidel hace 30 años que estamos aquí. Lo empezamos yo y mi marido con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, con poca experiencia de llevar negocios y de restaurantes, pero con muchísima gana, sacar la familia adelante, y de ahí empezó todo. Empezamos a trabajar productos frescos, productos de la mar, de nuestras rías que tienen unos mariscos, pescados y todo riquísimo. Y ahí empezamos cada vez a más. Yo me gusta mucho la cocina y empezamos a hacer cocina tradicional, es a lo que nos dedicamos. De vez en cuando, pues ahora vamos metiendo algún que otro plato pues para diferenciarnos un poco. Pero realmente es en lo que nos basamos, en comida tradicional, comida rica, comida fresca, las verduras, las carnes gallegas, todo esto, pues con el mayor cariño, con el mayor esfuerzo posible, y bueno, pues de esto y ahora ya somos 2 generaciones, o sea que hemos criado a nuestros hijos, ahora nuestros hijos nos están ayudando, y de hecho pues uno de ellos ahora ha comenzado ya con hoteles, y bueno, seguimos en la recta. Pues la gente cuando entra en el restaurante le choca un poco de ser el restaurante, el comedor un poco pequeño, pero bueno, es pequeño, pero tenemos una terraza donde la ampliamos con el buen tiempo. Se encuentran el cariño de los camareros, que tenemos un cariño muy personal, nuestras atenciones que mostramos sobre el cliente, luego las comidas, que es lo más, unos buenos postres, un buen café. Y bueno, yo creo que entonces, y luego las vistas que tenemos, porque tenemos unas vistas sobre el mar que esto es impresionante. Yo creo que estamos a pie de playa, pero a pie de playa, y que no hay nada delante que nos impida el ver el mar y el ver los barcos como entran, en ver todo. Y bueno, pues eso es lo que le ofrecemos nosotros a nuestros clientes. Y bueno, y entran como clientes, como dice la palabra, y muchos de ellos salen como amigos, porque de hecho yo tengo cantidad de clientes que son amigos, es como si fuera de mi propia familia, desde hace 30 años, y seguimos teniendo los mismos clientes y bueno, y tomando otros nuevos, retomando otros nuevos, que es de lo que se trata. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife. Hola, soy Fidel, el hijo de Dina, el alma mater del restaurante Fidel. Nosotros somos la segunda generación del restaurante, y bueno, os vamos a hablar ahora un poquito sobre, aparte de la gastronomía, del tema del vino, porque Sanxenxo o Salnés es muy conocido por la uva albariño, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar que tenemos una cava de vinos, aparte de vinos españoles, vinos gallegos muy buenos, desde vinos tintos, Mencías, Tinto Ribeiros, Tinto Barrantes, a luego también vinos blancos, puede ser Godello, Ribeiro, pero en especial el vino de aquí, el vino albariño, ¿no? Y aparte trabajamos con empresas o bodegas muy locales, ya no solamente son proveedores, son también amigos nuestros, son clientes nuestros también. Y bueno, son vinos muy remarcables que yo a todo el mundo invito a que venga a Galicia también, no solamente a conocer sus playas, su gastronomía, sino a conocer las bodegas, a conocer cómo son los viñedos, a conocer cómo es la cultura del vino en esta región que es Sanxenxo y el valle del Salnés. Bueno, como veréis en el reportaje, el restaurante está en un sitio privilegiado de las Rías Bajas y de Sanxenxo. Estamos en el centro, pero es que aparte estamos en un rinconcito muy bonito, ¿no? En la playa Panadeira, una playa preciosa, pequeñita pero preciosa. Entonces, también quería comentaros que aparte del restaurante, la gastronomía, el amor por la cocina, aparte disponemos de un hotel que es en sí súper bonito, porque es de los pocos que sales de la habitación directamente a la playa, ¿no? Duermes en el mar, y el hotel se llama O Son do Mar, que en gallego significa el sonido del mar. Y esto viene a que cuando tú estás durmiendo tranquilamente, escuchas el ruxe, o sea, el sonido del mar. Y es muy bonito, ¿no? Entonces es muy relajante, y yo la verdad lo recomiendo. En verano, por supuesto, ¿no? Porque el verano esto es tremendo, pero en otoño, en invierno, esa tranquilidad, esa calma, ese escuchar el viento, ese escuchar el mar, es súper bonito, súper relajante. Y bueno, pues este es nuestro rincón. La playa Panadeira para nosotros es de los rincones y de las playas chiquitinas más bonitas del municipio de Sanxenxo, pero bueno, hay muchos más, ¿eh? Y también tenéis que venir a conocerlos todos.
I'm drawing pictures, I'm evading. When I use them again. Bueno, pues aquí en la playa Panadeira, la familia del restaurante Fidel os espera con muchísimas ganas. Estáis bienvenidos. Hola, soy Fabián Buezas, director comercial de Viajes Interrías. Estas son nuestras oficinas y aquí trabajamos para mover en torno a las 150.000 plazas durante todo el año. Viajes Interrías nace a mediados de la década de los 80 por iniciativa de nuestro presidente Carlos Troncoso, que decide explotar los recursos turísticos de la zona en esos momentos, cosa que no se estaba haciendo. Empieza con un pequeño operador, con 2 personas en su momento, y bueno, pues a medida que van pasando los años, la empresa va creciendo y se va actualizando, y a pesar de que la finalidad de la empresa es la misma, porque son viajeros que se sitúan en los hoteles, se vende de diferente manera, de diferente forma, en lo cual pues fuimos avanzando tecnológica y personalmente. Contamos con 4 productos, principalmente grupos y circuitos, donde somos el mayorista principal del noroeste de la península. En el tema de grupos podemos cotizar grupos en toda la península, toda España y todo Portugal, Lourdes y Andorra, y ahí organizamos todo tipo de viajes para grupos. En el tema de circuitos tenemos una programación de salidas garantizadas, donde el viajero puede comprar los diferentes destinos culturales que tenemos también. Después también contamos con un banco de camas en todo Portugal, Galicia, Asturias y Cantabria. Y además también contamos con un departamento de concursos para operativas especiales. Contamos con diferentes circuitos en toda la península, especialmente en Galicia, Asturias, circuitos por el País Vasco, en Andalucía también. Podemos visitar también el centro de la península, tenemos un circuito donde podemos ver los principales monumentos en Madrid y alrededores. Tenemos circuitos en Portugal también, donde podemos visitar, hacer un circuito religioso en Fátima, y otro circuito más en el centro de Portugal, donde podemos visitar Lisboa especialmente y los alrededores. Además podemos realizar en Galicia algún tipo de circuito gastronómico. El principal circuito que funciona en Galicia es el Galicia Rías Baixas, que lleva ya muchos años funcionando y sigue manteniendo el tipo, donde se puede visitar las Rías Baixas y hacen visitas a Santiago, Vigo, Coruña y algunos puntos más de Galicia. Hola, mi nombre es Leonardo López, soy el director del Hotel Carlos I Silgar de Sanxenxo, que junto con el Gran Talas Hotel Sanxenxo y el Hotel Nueva Astur forman parte de uno de los mayores grupos turísticos de la provincia de Pontevedra y de las Rías Baixas. Como digo, pues somos 3 hoteles que juntamos un total de 400 plazas, 400 camas hoteleras en el corazón de las Rías Baixas, en Sanxenxo, que es una de las ciudades con mayor atractivo tanto en la temporada estival como a lo largo del resto del año, por los distintas posibilidades, distintas actividades que ofrece el entorno, por la gastronomía, por el turismo cultural, por la etnología, con la denominación de origen Rías Baixas y, como no, por la cercanía al Camino de Santiago, a Santiago como referente de turismo de toda Galicia y de parte de España. El Hotel Carlos I Silgar consta de 130 habitaciones, está situado en pleno corazón de Sanxenxo, a escasos metros de la playa, y es un hotel que podemos decir se apoya en 3 patas fundamentalmente. Por una parte está el turismo familiar, turismo estival, que tiene su punto álgido a lo largo de los meses de julio y agosto.
Pero por otra parte tenemos también el turismo de negocios, el turismo de congresos. Tenemos más de 1.400 metros dedicados a salas de congresos con amplia capacidad y sobre todo con mucha versatilidad a la hora de disponer de diferentes espacios y servicios. Y como no, el spa. El spa es aquello que es esta instalación que nos permite a lo largo del invierno pues mantener el hotel en pleno funcionamiento, y es un turismo bueno, pues de relax, un turismo de salud en el que la gente encuentra pues ese espacio de tiempo para relajarse a lo largo del invierno. Si hay una palabra que define al Gran Talaso Hotel Sanxenxo, esa sería la ubicación. El hotel se encuentra encima de la playa del Silgar, a escasos metros del Arenal, y cuenta con una envidiable vista de todo lo que es la bahía, del puerto deportivo y de la ría de Pontevedra, que, como decimos, es un enclave turístico impresionante. Un hotel también dotado de 100 habitaciones con servicios de talasoterapia y con un restaurante de cocina tradicional, cocina gallega y cocina de sabor que, ya digo, se puede disfrutar con las mejores vistas de la ría de Pontevedra. El Hotel Nuevo Astur es el origen, es el punto de partida donde nació todo el grupo empresarial, es donde la familia propietaria del grupo consolidó su vocación y donde creció poco a poco, dotando bueno, pues una instalación amplia de 180 habitaciones con unos grandes espacios exteriores, a las que recientemente se le ha incorporado una instalación de spa acristalado a plena luz del día, que hace que sea una instalación muy relajante, muy moderna y que viene a completar la oferta de un hotel con gran solera y con gran prestigio. Sanxenxo lo tiene todo y desde nuestro grupo turístico seguiremos trabajando para conseguir situar esta zona entre los principales destinos turísticos nacionales. Hola, soy Jesús Quintans, soy el contramaestre de Nauta Sanxenxo y les invito a conocer el puerto deportivo Juan Carlos I. El puerto deportivo de Sanxenxo, el puerto deportivo Juan Carlos I, es un puerto reciente, construido como tal, como se conoce hoy en día, en el año 98 y gestionado desde el año 2002 por la empresa pública y de propiedad municipal Nauta Sanxenxo. Las características del puerto deportivo que gestiona la empresa Nauta Sanxenxo pues son un total de unos 400 amarres fijos y aproximadamente otros 50 amarres disponibles para tránsitos. Las plazas sirven para esloras entre los 8 metros y los 50 aproximadamente, aunque tenemos capacidad para albergar algún barco de mayor eslora. Tenemos en todo el puerto un calado medio de unos 6-7 metros, aunque hay lugares que llega hasta los 11-12 metros. Disponemos de todo tipo de servicios. Dentro de los servicios que la empresa Nauta Sanxenxo ofrece a nuestros usuarios, pues está la marinería y vigilancia 24 horas, 365 días del año. Disponemos de servicio de gasolinera prácticamente todos los días del año, varadero y grúa Travelift propia para izada de embarcaciones, agua y luz en todos los puntos de atraque del puerto. Disponemos de servicio de lavandería propio, aseos y duchas adaptadas para personas con discapacidades. El puerto deportivo Juan Carlos I, que gestiona la empresa Nauta Sanxenxo, es un puerto ubicado en la cara norte de la ría de Pontevedra. Tiene una posición geográfica privilegiada para el tema de la práctica de deportes náuticos. Tenemos un clima muy bueno a lo largo del año, por lo tanto la temporada de verano se puede prolongar bastante entre los meses de mayo y octubre, y después para la gente que no está muy lejos y son usuarios, pues se puede practicar los deportes náuticos prácticamente durante todo el año. En el puerto deportivo Juan Carlos I tenemos, aparte de todos los servicios prestados por la empresa Nauta Sanxenxo, pues una serie de locales comerciales, de ocio, hostelería, que dan el complemento a todas aquellas personas que se quieren acercar
con sus embarcaciones a nuestro puerto. Aparte, Sanxenxo es un lugar privilegiado por la cantidad de servicios turísticos que ofrece, por todas sus playas, porque somos el municipio que tiene la mayor parte de las banderas azules en sus playas de España, por su gastronomía, por sus buenos vinos, por la climatología. Aquí en el puerto, en las instalaciones de Nauta Sanxenxo, en nuestro varadero concretamente, disponemos de una base oceánica para el equipo español de Volvo, de la Volvo Ocean Race. El equipo que compitió esta última temporada con el barco Mafre, pues tiene aquí su base oceánica. Después, a mayores, pues el puerto es muy visitado por personas públicas de diversa relevancia y diversa importancia, como puede ser el rey emérito don Juan Carlos I, que viene mucho aquí para regatear con una nueva clase que sacaron hace poco, que es la clase 6MR, de unos barcos clásicos, y por las condiciones meteorológicas y por la situación geográfica están prácticamente cada 15 días, una vez al mes, realizando una regata entre los meses de marzo hasta ahora noviembre. Ya conocen nuestro puerto deportivo. Si se animan a conocer Sanxenxo por una ruta marítima, les estaremos esperando. Hola, soy Rocío Lis, la profe de sala da Escola Obradoiro do Salnés, porque en Sanxenxo apostamos por la calidad del servicio. Os invitamos a que conozcáis nuestra escuela. Estamos en la Escola Obradoiro do Salnés, es el 8º proyecto, un proyecto muy bonito, ilusionante, por eso ya llevamos tanto tiempo, porque en su momento fue la primera escuela taller de hostelería de España. Entonces, nada, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, ya que bueno, la inserción laboral de este proyecto ha sido siempre entre un 85 y un 95%, llegando en algunos casos a un 100%, con lo cual queda claro cuáles son las necesidades de formación en materia de hostelería, que es algo que llevamos mucho tiempo reivindicando, ¿no? La profesionalización del sector, y por eso estamos aquí. Es una escuela financiada por la Consellería de Industria y de Empleo y apoyada por la Mancomunidad del Salnés. Lo único, digamos, el único hándicap que tiene esta escuela es la duración, ¿no? Tenemos una duración de 6 meses, un proyecto muy cortito en el que intentamos exprimirlo a tope para que nuestros alumnos salgan formados y sean capaces de ponerse a funcionar en el sector, ya que, bueno, en la zona de Salnés tenemos muchísimos locales de hostelería que demandan gente formada, ¿no? Y bueno, lo que intentamos hacer, en mi caso, yo soy la responsable de sala, pues transmitirle mis conocimientos y mi amor por este oficio, sobre todo pues eso, una formación básica de restaurante, lo que sería un ayudante de camarero, pero siempre también tocamos una parte importante de bar. Es verdad que hacia el final del proyecto tocamos un poquito el mundo de vinos, banquetes y elaboraciones a la vista del cliente. Nuestros proyectos con clientes reales se reducen a poquitas jornadas, menos de las que nos gustarían, pero bueno, creo que las suficientes para que ellos salgan suficientemente formados. Muy buenas, soy Paco Caneda y soy el monitor de cocina de este proyecto. Lo que hacemos aquí, lo que estamos dando es operaciones básicas de cocina, todos los módulos completos y un módulo del nivel 2 de cocina, elaboraciones básicas. Lo que intentamos, bueno, nosotros nos regimos por el Ministerio de Trabajo, no por Educación, y lo que hacemos aquí es preparar a gente, que es muy importante para la vida laboral, en este caso de hostelería, tanto de restaurante-bar como de cocina. Estos cursos quien los prepara es la Mancomunidad del Salnés y estamos ubicados aquí en Sanxenxo, los estamos dando aquí en Sanxenxo.
es muy importante sobre todo prepararlos, porque una de las premisas que tenemos en la comarca es la formación, y lo que intentamos es que la gente que se acerque a estos lugares, que la profesionalidad es lo más importante, tanto en sala como en cocina, que es lo que intentamos. Tocamos todos los palos en operaciones básicas, desde seguridad e higiene, que es muy importante, control de almacenaje, manipulación en crudo de todos los alimentos, elaboraciones básicas de caldos, fondos, salsas, sopas, cremas, escabeches, guarniciones. Luego tenemos un pequeño que también es muy importante, el tema de platos combinados, aperitivos, tapas y canapés. Y luego en el nivel 2, que solo damos un módulo, son elaboraciones básicas, tanto de pastas, arroces, huevos, pescados, mariscos, carnes y repostería en general. Eso es nuestro cometido en este proyecto. Todo el viajero que se encuentra fuera de su casa, una de las culturas más importantes de ese lugar es la gastronomía, y en Sanjenjo pues no se queda atrás. Soy José Antonio Gómez, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Portonovo, y os voy a hablar de mi puerto. La Cofradía de Portonovo tiene ahora mismo en torno a 150 socios, son 46, 47 embarcaciones, todos de artes menores. La actividad principal que nosotros tenemos en la pesca aquí es el cerco. Estas redes todas son para la pesca de cerco, sardina, jurel, anchoa. Y luego tenemos otra serie de barcos menores que se dedican a artes menores, tal como se define así. Trasmayo, el miño, para todo lo que sean embarcaciones de pulpo también tenemos muchos barcos. Esa es la actividad principal que nosotros tenemos. Somos los concesionarios de la lonja, nosotros regentamos la lonja, donde se concentra la pesca de estos barcos, no toda, porque alguna va hacia otras lonjas. Y lo que hacemos nosotros es la transacción comercial y nos encargamos de la venta y el cobro de esa venta, y luego pagarle a las embarcaciones. Al mismo tiempo, desde la cofradía lo que hacemos es temas administrativos cara a todos nuestros socios, gestiones con la administración, intermediarios con ella, y propuestas para los planes de trabajo, tanto de recursos específicos o de la propia pesca, que proponemos a las otras cofradías y a través de la federación, que luego trasladamos a la administración. Esa es la labor principal que tenemos nosotros. Nosotros la lonja prácticamente trabaja todo el día. Tenemos una venta a las 7 de la tarde para los barcos que salen de madrugada, y luego a lo largo de la noche la lonja está abierta también para las embarcaciones de cerco, que a lo largo de la noche en cualquier momento pueden tener algún tipo de pesca y aquí hacer la transacción. Toda la pesca que tenemos aquí en este puerto es pesca del día. Los barcos salen y vienen, las medidas son de menos de 24 horas todas ellas. Hay una serie de embarcaciones, las que trabajan por el día, salen sobre las 5 de la mañana, 4 o 6 de la mañana, y luego tenemos otras embarcaciones, las de cerco, que salen a media tarde. Normalmente siempre una hora y media antes de ponerse el sol, porque al ponerse el sol es cuando ellos mejor pescan. Esas embarcaciones vuelven de madrugada y no vuelven a salir hasta la tarde. Por tanto, los marineros que se dedican a otro oficio, a otra arte, esos son los horarios que utilizan. La actividad pesquera en este puerto hace 20 años era la actividad principal y económica que teníamos en toda la comarca, no solamente de pescadores, sino de comercialización, exportadores, pescantinas y al mismo tiempo las rederas. Ahora estáis viendo un grupo de ellas aquí. Aparte de estas hay otras más que trabajan en casas, en almacenes, y preparan otro tipo de redes distintas a estas. Hay un número muy importante de ellas en toda nuestra comarca y sobre todo aquí en Portonovo. Es un complemento de unos de los otros. Toda la pesca que se realiza aquí, lo dije antes, es pesca del día, por tanto la calidad y frescura que tiene es la máxima. Hay tipos de pescados que no tardan en cogerlo y traerlo a tierra en menos de 2, 3 horas, 4 horas y algo más, pero siempre dentro del día. Por lo tanto, la calidad de pescado que nosotros tenemos y de mariscos que también se pescan es la máxima. Toda la pesca que aquí se realiza, prácticamente en torno a un 80%,
se realiza en el entorno del Parque Nacional. Dependemos mucho del Parque Nacional, me refiero a las islas Ons, Cies o Sálvar, que para nosotros son vitales para la actividad pesquera que tenemos, no nosotros, sino toda la ribera de la ría. Ya conocéis nuestra lonja y si venís a Portonón no dejad de probar nuestros pescados. Hola, soy Fátima Val, la alcaldesa del Ayuntamiento de Cambados, y os doy la bienvenida a nuestro municipio. Cambados es un pueblo costero de 14.000 habitantes que está enclavado en la comarca del Salnés. Es rico en patrimonio, cultura, arte, gastronomía y sobre todo lo que más me gusta de Cambados es la hospitalidad de su gente. Por eso nos gusta recibir visitantes y durante todas las épocas del año. Sobre todo ahora, en otoño, que está un poquito más calmado y no tenemos tanto volumen de viajeros. En Cambados tenemos pazos señoriales, tenemos grandes esculturas, grandes artistas, escritores, pintores y sobre todo también tenemos la gastronomía. Nuestra mayor motor de nuestra economía es el marisqueo y el vino albariño, denominación de origen Rías Baixas. Tenemos pequeñas plantaciones, minifundios y tenemos el gran orgullo de que este año, 2017, seremos Ciudad Europea del Vino, que es un distintivo que nos da la red de ciudades europeas del vino, Recevin. Cambados es una zona de turismo sobre todo familiar. Es un lugar idóneo para venir en familia, con los niños y disfrutar de unas vacaciones tranquilas en cualquier época del año. No tenemos tanto turismo de copas, de salida por la noche, sino más bien salidas tranquilas, de cenas, de pinchos, de tapas, por lo cual es una zona muy tranquila para poder venir con los más pequeños de la casa. La capacidad hotelera que tenemos en Cambados, aunque no es muy amplia, sí contamos con un gran parador de turismo, que es denominado Parador del Albariño, por la zona en la que estamos encuadrados, y sí tenemos muchas posibilidades hoteleras pues, en lo que es toda la comarca del Salnés, que están pues, a escasos kilómetros y a escasos minutos para poder llegar a cualquiera de estas zonas. Es una comarca que está muy unida, con unas infraestructuras, con una vía rápida, que en cualquier momento nos podemos poner en cualquier lugar. De hecho, tenemos a Santiago de Compostela a apenas media hora de distancia. En Cambados tenemos uno de los cementerios más bonitos de España, el tercero en concreto, según una evaluación hecha el año pasado. En este cementerio se encuentran las ruinas de Santa Mariña. Tenemos también en Cambados un palacio que está enclavado en la zona de la plaza de Cefiñáns, con una iglesia, la iglesia de San Benito, uno de los patrones de Cambados, junto con Santa Mariña. Y tenemos también una torre antigua, el casco de esa torre, que se llama la Torre de San Saturniño, que está en la zona de Santo Tomé. Allí pues se ejerce el marisqueo, que luego pues también podréis conocerlo, de la mano de Guimatur se hacen unas visitas guiadas turísticas para que la gente pueda ver pues cómo se extrae el marisco de primera mano. También en Cambados tenemos otros pazos más pequeños que el Pazo de Cefiñáns y que también pueden ser visitados. A su vez pues tenemos una gran cultura enoturística y tenemos pues son muchas las cooperativas de vino albariño en las que se pueden visitar con esas visitas guiadas y ver pues cómo se recoge la uva y cómo se elaboran nuestros caldos y el que le llamó Cunqueiro nuestro príncipe de los blancos. En Cambados contamos también con una estrella de Michelin, Yayo da Porta, conocido también por programas de televisión en los que ha participado. Desde luego, además de tener este gran cocinero, existen muchos cocineros también en Cambados, aunque no tengan esa estrella Michelin, que también deberían tener su reconocimiento. La verdad es que en Cambados lo que contamos sobre todo es con un gran producto, no solo con un gran producto del mar. El marisco es nuestra gran baza, es cierto, sobre todo esa vieira de Cambados que tiene esa calidad que está así como tal reconocida, y nuestros vinos, los vinos albariños, pero también tenemos una huerta que tiene una gran importancia. Tenemos dos cooperativas en Cambados de huerta, de hortalizas, y que también tienen un producto que es un producto de calidad y que como tal pues así lo tenemos también que promocionar.
Sabemos que a los asturianos os gusta venir a las Rías Baixas, así que estáis todos invitados a acercaros, conoceros, conocer a nuestra gente, nuestra hospitalidad, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio, nuestra arte y nuestra cultura. Kings and vagabonds believe the very best. Vide a Cambados porque merece a pena. Hola, soy Yayo da Porta y os invito a que conozcáis mi casa. Yayo da Porta es un cocinero de Cambados que a los 27 años le entró la inquietud por la cocina y dio un pequeño giro a su vida. Y bueno, en muy poco tiempo pasé de trabajar en el sector del marisco con mi padre a los fogones de mi restaurante, ¿no? Empecé un poco por casualidad, ¿no? Aprovechando un momento en que todo se daba de cara para abrir un nuevo restaurante aquí en Cambados, ¿no? Era 2005, corrían buenos tiempos, me gustaba cocinar, había hecho unos estudios de cocina cuando era más joven y bueno, decidí dejar un poquito el trabajo con mi familia en el sector del marisco y probar en la alta cocina, ¿no? Así que me metí en las cocinas de colegas, de compañeros, de aquí de Galicia, luego me fui a Andalucía, Madrid y nada, en muy poco tiempo me vi con fuerzas para abrir mi propio restaurante aquí en Cambados. Para mí la cocina es un estilo de vida, ¿no? La cocina es algo que nos apasiona a los que nos dedicamos a esto y que intentamos expresarnos a través de la cocina, ¿no? Es un modo de expresión tanto de estado anímico como de sentimientos, como de gustos, ¿no? Intento compensar un poco los gustos que tengo porque para ser cocinero hay que ser glotón, eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces a los que nos gusta comer, probar, necesitamos una válvula de escape y sobre todo cuando estamos en esa vorágine de trabajo necesitamos desconectar y el deporte es mi vía de escape, ¿no? Sobre todo el atletismo ahora, que es lo que menos tiempo me consume, entre comillas, entre los deportes que he practicado durante toda mi vida. Y bueno, la verdad que cualquier deporte en general, ¿no? Siempre fui, desde muy joven, una persona que practicó casi todos los deportes. Yo intento que el cliente, cuando llega a nuestra casa, ¿no? Sobre todo que perciba dónde está, sobre todo el cliente foráneo, el que viene de fuera de Galicia, que por los platos que le presentamos, que note que está en Cambados, ¿no? Que note que está en un pueblo marinero, que deguste el sabor de Cambados, el sabor de la Ría de Arosa, ¿no? Entonces, un poco ese es el mensaje. Quiero que huya un poquito de la cocina globalizada e intento focalizarla mucho en mi entorno, en el sitio en el que estamos, y que la gente se empape de producto, de sabor y sobre todo de tradición, ¿no? De cocina gallega. La cocina que hacemos aquí tiene mucho que ver con el entorno, mucho que ver con el pueblo, ¿no? Y algo que está tan de moda como lo que llaman ahora la cocina de kilómetro cero es, yo creo que tanto mis colegas gallegos como yo lo que llevamos practicando durante tantos años, ¿no? Porque aparte entiendo que no puede ser de otro modo. Vivimos en un vergel de producto, somos afortunados de ser cocineros en Galicia y bueno, y lo manifestamos con la cocina que hacemos, ¿no? Creo que el producto tiene que estar presente en la cocina gallega, que tenemos un repertorio brutal para expresarnos en la cocina y bueno, y el cliente tiene que notarlo, ¿no? Por eso la cocina que hacemos es un 50% de tradición, tiramos del recetario tradicional, actualizando platos constantemente, cualquier plato clásico de la cocina gallega intentamos actualizarlo y darle nuestra versión y al mismo tiempo pues eso, presentar todos los productos,
al ritmo de las estaciones del año, ¿no? Ahora llega pues la vieira, el centollo, todo tiene una sucesión y cada época del año tiene sus productos, ¿no? Y yo creo que es fundamental que las estaciones se noten según va transcurriendo el ciclo, el año, ¿no? y que las temporadas nos brinden cada vez nuevos platos, ¿no? La cocina asturiana es, sin lugar a dudas, la más parecida tanto por proximidad como por contenido, ¿no? La más parecida a la cocina gallega. Tienen muy buen producto de mar, muy buen producto de huerta y sobre todo tiene una cocina con mucha personalidad, con mucha tradición y por eso me gusta cuando voy a restaurantes de mis colegas asturianos, pues zambullirme en su producto, en su gastronomía, en su tradición, ¿no? Por eso es inevitable pasarse por Casa Gerardo y en mitad de un menú degustación tomarse un plato de fabada o ir a Junto Nacho y a Nacho Manzano y también degustar su gastronomía, su tradición, sobre todo y al mismo tiempo el ingenio y la capacidad que tienen para actualizar su cocina, ¿no? Que es lo que de una forma hacemos todos los cocineros, ¿no? Es reinventar los platos y bueno, y la verdad que son grandes amigos, tenemos muchísimas cosas desde el punto de vista culinario en común y es un honor conocerlos y llevarnos también. Pues espero que os haya gustado Cambados y nuestra gastronomía. Hola, buenas, soy José Ramón Abad Varela, concejal de Enoturismo del Ayuntamiento de Cambados y hoy queremos presentaros a la Ciudad Europea del Vino 2017 a través de la historia del vino y a través de los sitios más emblemáticos de nuestro pueblo. Nos encontramos en las ruinas de Santa Mariña. Esta es una de las zonas más emblemáticas de Cambados, uno de los focos turísticos más visitados por la gente que acogemos aquí año tras año. Es uno de los monumentos funerarios más importantes de España, está incluido en una red europea de cementerios singulares y fue declarado Monumento Nacional en el año 1946. Aquí actualmente pues, se graban escenas de películas, rodajes de series de televisión. Y nosotros aquí lo consideramos como una zona muy relacionada con el mundo del vino, puesto que aquí a escasos 50 metros tenemos una antigua casa rectoral vinculada a estas ruinas y que es el actual Museo del Vino de Cambados, que año tras año pues, recibe a multitud de visitantes. El próximo año 2017 Cambados es la Ciudad Europea del Vino. Esta es una distinción, un nombramiento que otorga Recevin, que es una asociación europea de ciudades del vino, y que el pasado 4 de noviembre en Palmela pues hemos presentado nuestra candidatura y hemos sido seleccionados, hemos sido galardonados con esta distinción tan importante para Cambados, para la comarca y para el sector vitivinícola de Galicia. Hemos elaborado y hemos realizado un vídeo promocional de nuestra candidatura con un director de cine cambadés y ese vídeo se llama Cambados hecho a mano. Es un vídeo que refleja y que cuenta por las singularidades y las potencialidades de nuestro territorio vitivinícola. En él se habla del mar, se habla del vino, se habla de la tierra, se habla de la climatología, también se habla del Camino de Santiago y, cómo no, también se habla de ese conjunto histórico-artístico de Cambados que fue declarado de interés cultural por la Xunta de Galicia. Y ahí lo que pretendíamos comunicar y transmitir era la esencia de nuestro pueblo. Y Cambados es un pueblo que ya desde hace muchísimo tiempo es un pueblo muy artesanal, donde todo, prácticamente todo, se hace a mano, desde la extracción del marisco,
desde las pinturas, desde los escultores que han ido pues año tras año esculpiendo pues nuestro precioso conjunto histórico-artístico y, cómo no, los procesos vinculados al mundo del vino, que todavía sigue siendo procesos muy tradicionales y muy manuales, desde la recolección de las uvas hasta la elaboración, todo el proceso hasta la comercialización de ese albariño Rías Baixas que está deleitando a multitud de paladares en prácticamente todo el mundo. Y nosotros queremos aprovechar precisamente este nombramiento como un gancho promocional para impulsar a la denominación de origen, que por cierto es una de las denominaciones de origen más jóvenes de España, pero que ha experimentado un gran ascenso y un gran impulso estos últimos años gracias al esfuerzo y al trabajo de multitud de viticultores y de casi 180 bodegas de la denominación de origen, que está dividida en 5 subzonas. Aquí estamos situados en la subzona del Salnés, es la subzona de mayor producción de la denominación de origen Rías Baixas y es donde se ubican la mayoría de las bodegas. Cada año se celebra la fiesta del vino albariño, es el primer domingo de agosto y es una de las fiestas más multitudinarias que acogemos en 5 días a casi 150.000 visitantes. En esa fiesta hay actos, hay actividades que están incluidas en esa programación y quiero destacar aquí el desfile del capítulo Serenísimo que se celebra el domingo al mediodía y todos los actos conmemorativos que se tienen lugar en el patio de armas del Palacio de Fefiñanes. Tendremos muchísimas actividades vinculadas a la promoción exterior. De la mano de la Consellería de Agricultura, pues acudiremos a las ferias más importantes europeas relacionadas con la viticultura y con el vino, y también iremos de la mano de la denominación de origen Rías Baixas y, como no, de la Mancomunidad del Salnés. Estamos ahora precisamente trabajando en señalizar nuestros recursos. De hecho, este próximo mes de diciembre pues lo que haremos es en la autovía del Salnés, que es la autovía de entrada a la comarca y la autovía de entrada a Cambados, pues señalizaremos a Cambados como la capital del albariño. Cambados, desde el inicio de la denominación de origen Rías Baixas, fue considerada como el epicentro de la producción del albariño y es aquí donde están las 3 bodegas más antiguas de la denominación de origen: la bodega del Palacio de Fefiñanes, la bodega de Zárate y también la bodega de Abarca. Y son estas 3 bodegas que han ido poco a poco desarrollando sus procesos, desarrollando sus viñedos, y a raíz de esos inicios es cuando surgen multitud de bodegas familiares y lo que poco a poco han ido consolidando y creando esta denominación de origen tan fuerte y que está consiguiendo tan buenos resultados en el mercado exterior. You matter to me. Aquí en la Ciudad Europea del Vino 2017 en Cambados te esperamos el próximo año. Hola, soy Noelia, responsable del Museo del Vino de Cambados, y os invito a que me acompañéis para conocer las instalaciones de este emblemático edificio. Nos encontramos en la primera sala del museo, es la Sala de la Historia. La denominamos la Sala de la Historia porque hace un recorrido a través de diferentes etapas históricas, desde la etapa, por ejemplo, romana hasta la etapa actual. Tenemos diferentes objetos, como un recipiente púnico del siglo I a.C., tenemos una ánfora romana también del siglo I a.C., que era un recipiente que utilizaban los romanos para el transporte, la conservación y la fermentación del vino. Tenemos también una maqueta muy importante, que es la maqueta del monasterio de la Armenteira. Se considera pues lo que es el germen de la cultura del vino aquí en la Armenteira, porque en ella se asentaron los monjes de la abadía de Cluny en el siglo XII. Gracias a ellos se extendió la cepa del vino albariño por toda la comarca y se cree que fueron ellos los precursores del vino albariño aquí en la zona del Salnés. Pues decir que el Museo del Vino fue inaugurado en agosto del 2001, fue el primer museo del vino inaugurado en Galicia y uno de los primeros de España.
Tenemos tanto salas interiores como salas exteriores. A través de las salas, pues cada sala está dedicada a una especialidad. Tenemos la sala de la historia, la sala de la viticultura, sala de la vinificación. Luego tenemos un lagar muy antiguo también en el exterior. Tenemos una sala que está destinada para hacer cursos, sobre todo en verano, siempre relacionados con el tema del vino. Hacemos cursos en colaboración con la Universidad Menéndez Pelayo, con la Universidad Española a Distancia, con la UNED, hacemos cursos de cata, tenemos diferentes actividades para realizar en el museo, y en las salas del museo pues se puede ver un recorrido a través de todas las salas pues del mundo, lo que es la cultura del vino y el mundo del vino, sobre todo enfocado a la denominación de origen Rías Baixas y a lo que es el mundo del vino albariño, que es el vino de aquí de esta zona. Decir que es un museo que está destinado no solo a la gente, a la gente mayor, decir que tenemos visitas, por ejemplo, ya a edades muy tempranas, tenemos visitas enfocadas a colegios, sobre todo para que los niños vayan conociendo un poco lo que es la cultura del vino. Tenemos visitas con centros escolares, visitas con asociaciones culturales, asociaciones deportivas. Vienen en verano, en la época estival, claro está, vienen más parejas, familias. Decir que no es solo un museo destinado a gente mayor de edad, porque está enfocado al mundo del vino, sino los escolares, niños, gente de todas las edades puede venir a visitar el museo para introducirse sobre todo en lo que es la cultura del vino. Sobre todo suele venir, bueno, pues gente, eso, en parejas, familias, y en la época estival, claro está, recibimos muchas más visitas. La gente se encuentra un poco, empieza un poco, antes de visitar una bodega, en la cultura del vino, a enfocar un poco el vino a través del museo, de las diferentes salas, y luego ya, por ejemplo, al visitar una bodega, pues pueden tener una parte más práctica a la hora de catar el vino, del proceso de elaboración, cómo se elabora un vino, pero decir que el museo es un buen recurso pues, para conocer lo que es un poco la cultura del vino, sobre todo en esta zona de aquí de la comarca del Salnés, de la denominación de origen Rías Baixas. Pues ya sabéis, invito a todo el mundo a que visite Cambados y conozca nuestro museo para que pueda conocer un poco más la historia del vino. Soy María José Cacabelos, presidenta de Guimatur, presidenta de las mariscadoras, y para mí el mar significa una fuente de riqueza para 200 mujeres que vivimos de él. Guimatur es una asociación formada por mariscadoras y porrederas que realizamos turismo marinero. El turismo marinero consiste en realizar rutas de marisqueo y del puerto que comenzamos a realizarlas en el año 2004. Comenzamos primero por el marisqueo, que consiste en hacer una bajada a la playa. Nosotros le facilitamos las botas a las personas que nos acompañan y ahí en situ pues explicamos en qué consiste el marisqueo. Cómo fue evolucionando a lo largo de los años, qué mejoras técnicas se fueron introduciendo y cómo todo el proceso que es desde la extracción hasta la comercialización. Luego el visitante pues, puede también coger un rastrillo y probar el amariscar. No puede sacar ese marisco, pero sí ver y probar cómo se realiza ese trabajo. Así pueden comprobar toda la labor que hay detrás de un buen plato de marisco. Y lo que conseguimos con eso pues, es el objetivo de poner en valor el trabajo de la mujer en el mundo del mar, conseguir revalorizar la cultura marinera y también poner en valor el producto de nuestro trabajo, los bivalvos, las almejas finas, la japónica, navaja, berberecho. O sea, todo el sector del mar que hay detrás y en qué consiste el trabajo de ese sector, que está mayoritariamente formado por mujeres. Luego en la ruta del puerto lo que hacemos es visitar la lonja y en la lonja asistimos a la subasta en directo y se le explica todo el proceso de la subasta. También realizamos un recorrido por el puerto donde podemos ver el tipo de embarcaciones que hay y hacemos una breve explicación de qué artes utilizan en la pesca, qué especies recogen y todo el trabajo que se realiza a bordo del barco, ¿no?
También luego finalmente visitamos a las rederas, que son las que se encargan de confeccionar las redes para salir a pescar, y que el trabajo de un pescador sería imposible sin su colaboración. Y todo eso es lo que ofrecemos en torno al mundo del mar. Desde hace 2 años comenzamos también a colaborar con unas bodegas de vino albariño. Aquí Cambados es la sede del Salnés del vino albariño. De hecho tenemos una fiesta que ensalza ese producto el primer fin de semana de agosto, y consideramos que es un maridaje perfecto para el marisco. Entonces, como había muchos turistas que nos pedían poder visitar una bodega, pues contactamos con varias bodegas, unas más pequeñas y otras más grandes, para que según la demanda que tengamos del cliente puedan elegir. Y entonces pues lo combinamos con la ruta del puerto y la del marisqueo, esas rutas de los viñedos. Luego también hace un año nos empezaban a pedir visitar una conservera, nos pusimos en contacto con varias conserveras y de hecho estamos también colaborando con una conservera. Ellos nos traen a nosotros sus clientes y nosotros le llevamos también, pues las personas que vienen a realizar el marisqueo también van a visitar la conserva. Tengamos en cuenta que este marisco que nosotros extraemos va a la lonja, que es donde se realiza la primera venta. Y esa primera venta puede tener 2 destinos, uno para la conservera, para envasar, o bien para consumir en fresco, que entonces pasaría a una depuradora, que es donde se realiza la depuración de ese marisco antes de salir al mercado y al consumidor final. Yo soy mariscadora, mi trabajo consiste en bajar a la playa y extraer bivalvos para la comercialización. Es un trabajo muy agradecido, aunque físicamente muy duro, porque lo que te hace es que tú tengas que trabajar en 3-4 horas para extraer un tope con el que vas a obtener el salario del día. Cuando vengas a Cambados, anímate a compartir un día de marisqueo con nosotras. En Sanxenxo, su alcalde Gonzalo nos dice que la estacionalidad de su turismo es algo que quiere erradicar ya mismo. En Lanzada existe un yacimiento en el que la historia completa de Galicia nos hará enriquecer nuestro conocimiento. Suso, concejal de turismo, nos comenta que en su concello tiene grandes reclamos para que el turista se sienta como en el cielo. En una cala idílica se encuentra el restaurante Fidel. Aparte de un restaurante estupendo y un hotel privilegiado, disfrutarás de esta familia como si siempre hubieses estado a su lado. Para todos aquellos que en Sanxenxo se quieran alojar, el Grupo Interrías es la opción con la que debes contar. Sus hoteles y viajes harán que en tus vacaciones te relajes. Para todos aquellos amantes del mar, Sanxenxo cuenta con un puerto deportivo espectacular. Jesús, su contramaestre, nos habla maravillas de este. Obradoiro es una escuela de hostelería diferente, donde los conocimientos de cocina y sala se enseñan a su gente de una manera muy eficiente. En la lonxa de Portonovo descubrimos lo difícil de esta profesión. José Antonio, su patrón mayor, nos habla de que aún retirado, el mar sigue siendo su pasión. Fátima, alcaldesa de Cambados, nos deja muy claro que en su municipio el turismo familiar es la causa por la que a este estupendo lugar te debes acercar. Dentro de Cambados conocemos a Yayo, un cocinero con estrella, que nos dice que dentro de su cocina el producto de kilómetro cero es lo que predomina. El albariño es el gran protagonista en esta región. En el próximo año 2017, este municipio será la ciudad europea del vino, así que os animamos a que empecéis ya este camino. El marisco es aquí un gran exponente.
Las mariscadoras y María José, su presidenta, quieren que el turista conozca de primera mano que el producto del mar es lo más sano. Nosotros tomamos rumbo, siguiendo y sin nada que nos corte. Y os queremos invitar a que sigáis cruzando al norte.